Ok, estamos en el ejercicio 12, estamos en el tema de funciones. Logro en la lectura observar que hay una formulita que se llama R de X. Lo que me interesa es esa parte que resalté. La vamos a escribir aquí afuera. X elevado a la 3 más 50, dice que es más 50 ok, y ahora hay que saber qué es lo que la fórmula hace. En la lectura dice, cuando iniciamos, dice la rapidez R. ¿Ven? Me están diciendo que esa R es la rapidez en kilómetros. Y vemos aquí en la formulita que teníamos x a la 3 más 50, esa fórmula antes del igual trae una R con una X. Ese es el nombre de ella. Y me está diciendo que lo que consigue es la rapidez, porque tiene la misma R de la cual están hablando al inicio. La rapidez R, y en la fórmula dice R es igual. Entonces ese x a la 3 más 50 lo que me va a dar a mí, si yo logro obtener algún valor, lo que me va a dar es la rapidez. Entonces lo vamos a escribir aquí. Me va a dar la rapidez solamente que hay que saber quién es esa X. Esa X, porque lo que dice es X a la 3 más 50 es lo que está ahí. Entonces, ¿quién será la X? Pero si seguimos leyendo en la parte de arriba, dice que la X son los minutos. Entonces, muy importante, esta X que tenemos aquí vienen a ser los minutos. Entonces lo voy a escribir por aquí. Son los minutos, solo para acordarnos. Y bueno, por el momento, a la parte que viene después de la formulita, donde trae este 1, esa X y ese 4, esa parte en realidad no la necesitamos del todo, pero para que lo entiendan, lo que quiere decir es que esa X que está entre el 1 y el 4, sabemos que la X son los minutos, entonces que los minutos que vamos a analizar puede ser cualquiera que vayan desde el 1, tomando en cuenta el 1, hasta el 4, tomando en cuenta el 4. No es muy necesario utilizarlo porque podríamos enredarnos y al final la pregunta lo que dice es ¿cuál fue la rapidez? Aquí en la parte de abajo, ¿cuál fue la rapidez del automóvil? Quieren la rapidez, o sea, quieren el resultado. ¿Cuál es la rapidez? Luego de 4 minutos, o sea, la X es S4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la fórmula vamos a quitar esa X y la vamos a cambiar por un 4. Entonces quedaría 4 en lugar de la X, porque queremos averiguar cuál es la rapidez a los 4 minutos. El 3 sigue exactamente igual. El 50 sigue exactamente igual. Y resuelvo eso que tenemos ahí. Y usando la calculadora tenemos que el resultado es 114. Y habíamos dicho que esto que nos está dando es la rapidez de que cuando la X, que son los minutos, son 4 minutos, nos está dando una rapidez de 114 kilómetros por hora. Sería la B. Es importante, chicos, es importante que logremos identificar este tipo de ejercicios porque todos se parecen, todos se van a parecer. Usualmente van a estar entre la pregunta 12, puede ser la pregunta 10, la pregunta 11, 12, 13. Por ahí andan y salen bastantes de este tipo donde en la lectura se puede encontrar una fórmula
nos van a decir qué es la fórmula, quién es, si es la rapidez, si es la velocidad, si es el sonido. Ahí siempre nos van a decir y nos van a decir quién es la X y en algunos casos nos dan el valor de la X y simplemente es cambiarlo y obtener una respuesta. En otros hay que analizar un poquito más. Ok, en este ejercicio al principio podemos notar que con él se van a responder los ítems 13 y 14. O sea, con este gráfico que vamos a analizar, vamos a responder la 13 y la 14 que tenemos abajo. Entonces empezamos con la 13 y vemos primero que leemos que en la lectura habla de la temperatura en grados Celsius, que es T de X, y esa viene siendo el eje Y. Y aquí dice temperatura. Y también dice que es la temperatura que tenía el agua de una piscina en función del tiempo. O sea, esta X es el tiempo. Esta X, que es el eje X, es el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a las 2 horas la temperatura sube aquí donde está el punto y rebota hacia el eje Y. La temperatura es de 10 Celsius. A las 6 horas la temperatura va a ser de 20 Celsius. Y así sucesivamente a las 8 horas la temperatura será de 30 Celsius. Ya sabemos hacer esto, ¿verdad? Entonces, para que lo manejemos bien. Bueno, y ahora ya entendiendo un poquito de lo que trata el gráfico, vamos a leer la pregunta 13. Dice, ¿cuál fue la temperatura que tenía el agua de la piscina a las 2 horas desde el inicio de la observación? O sea, a las 2 horas, a las 2, la temperatura de la piscina será de 10 grados Celsius. Así que sería la A. Nos vamos con la 4. Nos vamos con la 4. Ya esa la tenemos clarita. Dice la otra, durante, vamos a ver si se logra ver la gráfica al mismo tiempo, creo que sí, ahí. Dice la 14, durante todo el tiempo que duró la observación, o sea, todo esto, todo el tiempo, toda la gráfica, durante todo el tiempo que duró la observación, ¿en cuántas ocasiones la temperatura del agua de la piscina fue de 30 grados Celsius? Vamos a ver, la temperatura de 30 grados Celsius. Aquí está 30 grados y veo que 30 grados únicamente ocurrió cuando pasaron 8 horas. Solo ocurrió en una ocasión. Ok, en este ejercicio 19 se resuelve exactamente igual que el ejercicio 12. Vean que el ejercicio 19 en la lectura trae una formulita. Ahora, de esa formulita hay que saber qué es lo que ella hace. Esa raíz de x más 1 dice que se llama mx. ¿Y quién es mx? Es la longitud en metros que tiene una planta. Ahí lo dice, la longitud en metros. Entonces, vamos a escribirlo aquí para no olvidarnos. Lo que ella nos va a dar a nosotros es la longitud en metros. Pero nada más le voy a colocar longitud. Ok, ¿quién es la X? ¿Quién es esta X que tenemos aquí? Si leemos ahí, en alguna parte aquí dice que X representa el tiempo en semanas. Entonces, esa X, vamos a escribirlo por ahí en algún ladito, esa X es el tiempo
esa X. Y bueno, ¿qué es lo que debemos hacer en este tipo de ejercicios? Según lo habíamos comentado, cambiar la X para conseguir en este caso la longitud, o pensar cuál X es la que me va a dar determinada longitud, depende de lo que me pregunten. Entonces vamos a ver qué preguntan. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud? O sea, me están pidiendo el resultado que tiene esa planta transcurridas 3 semanas desde que se sembró 3. O sea, la X que yo voy a cambiar va a ser por el número 3. Entonces, esa formulita que tenemos ahí en nuestra calculadora, vamos a escribir la raíz, la X la cambiamos por el 3, el más sigue siendo más, el 1 sigue siendo 1 y vamos a obtener el resultado de eso con ayuda de nuestra calculadora. Bueno, eso en realidad sería raíz de 3 más 1 que es 4 y eso nos va a dar 2. Entonces serían 2. La longitud es de 2 metros a las 3 semanas. Ahí lo tenemos. Bueno, en este ejercicio nuevamente, cuando leemos, logramos identificar una formulita y debemos tener en cuenta que usualmente en estas formulitas lo que debemos cambiar es la X que tenemos ahí por un numerito. Pero primero debemos saber la fórmula que se llama C, que se obtiene con ella. En este caso dice que la cantidad C, C de camisetas adicionales, o sea, con esta formulita que está en el cuadro rojo, se obtiene la cantidad de camisetas adicionales a las que usualmente se venden en una tienda. Cantidad de camisetas. Y la X que trae esa formulita es el monto en dólares que se descuentan del precio de cada camiseta. O sea, entonces tenemos que la fórmula toda nos va a dar como resultado la cantidad de camisetas adicionales y la X es el monto en dólares que se descuentan. Entonces yo me vengo a la pregunta y dice cuántas camisetas adicionales vendió esa tienda durante ese mes. Si se descontaron aquí en la parte de arriba, si en ese mes se descontaron $16, estos $16, ¿quiénes serían? Serían la X, porque aquí arriba decía que la X es el monto en dólares. Entonces, en esa formulita, que es así, donde estaba la X, van a colocar un 16. Y lo que me va a dar es la cantidad de camisetas adicionales. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, nos ayudamos con la calculadora. Y la calculadora tiene una tecla especial para ese tipo de simbologías. Esa tecla la tenemos, vamos a ver, depende de la calculadora que estén usando. La mía la tiene aquí, ¿ve? Y aparece log, un espacio pequeñito abajo y un espacio dentro del paréntesis. En ese espacio pequeñito colocamos el 2 que observamos ahí y dentro del paréntesis vamos a colocar el 16 y le vamos a dar igual. Bueno, nos dio 4. Y entonces la respuesta sería la opción A. Bueno, en el ejercicio 21 igual le pegamos una leída rapidita, pero podemos observar que estamos en el tema de funciones todavía y que vienen pequeñas formulitas. Cada una de ellas es una función y vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas según la lectura. Dice que en la siguiente tabla se muestra el criterio. El criterio quiere decir cada una de esas funciones o formulitas
que representa el monto. O sea, ellas dan el monto en dólares que una persona obtendrá en cada una de las tres empresas al invertir $1000 para la compra de acciones. Ok, entonces cada una de estas formulitas, si la pudiéramos resolver con algún valor de X, lo que me va a dar es el monto en dólares. ¿Y quién sería entonces la X? Dice que la X es la cantidad de años después de adquiridas. Entonces, la X son los años. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta o que lo apuntemos en algún lado. La X son los años. Porque usualmente vamos a necesitar esa X, cambiarla por algún valor y la pista está en la redacción. Vean que cuando leemos en la parte de abajo dice que de acuerdo con la información anterior, si la persona invierte $1000 para la compra de acciones en cada una de las empresas luego de venderlas un año después, ahí está, ¿quién era la X? Los años. ¿Y cuándo se va a vender? Un año, o sea, 1, donde la X es el 1. Después de adquirida dice cuál de esas empresas obtendrá un monto mayor invertido. Entonces, con la calculadorcita, vamos a ver si le llegamos aquí. Ahí está la calculadora. Con la calculadora podemos en cada una de ellas, empiezo con la M primero, escribo el paréntesis aquí, fracción, el 4 arriba, flecha para abajo, coloco el 5, cierro el paréntesis, ¿verdad? Hago flecha para adelante y cierro el paréntesis. La calculadora tiene esta X con un cuadrito arriba, que lo que va a hacer es que va a colocar un cuadrito arriba del paréntesis y ahí vamos a quitar la X y poner el número. Habíamos dicho que es un año, entonces ahí ponemos un 1 y vamos a ver cuánto nos da la M. Nos dio esa fracción, pero la vamos a pasar a decimales con esta tecla S flecha D 0,8 y nos da 0,8. Entonces la primera, la voy a hacer aquí, nos da 0,8. Ok, y sigo haciendo el mismo procedimiento. Vamos a otra vez con la otra, con la segunda, que es 3. Vamos a usar esto mismo, nada más me devuelvo con la flechita y voy borrando. Ahí, 3 arriba. Borro 4. Y bueno, el 1 sigue cambiándose por la X, le damos igual y lo convierto en decimal, 0,75. Entonces, la segunda da 0,75. Ok. Vea que la primera dio 0,8, pero como estamos ahora con dos decimales, mejor vamos a agregarle un 0 para que la primera quede 0,80 y podamos comparar en la misma cantidad de decimales, ¿verdad? Entonces, vamos con la última. Me devuelvo. Aquí tengo un 5 arriba, un 3 abajo, el mismo 1 de exponente y le damos igual. 1,66. 1,66. Bueno, la pregunta era ¿en cuál de esas empresas se obtendrá un monto mayor al invertido? Bueno, de las tres, 0,80, 0,75 y 1,76 es la que obtiene el monto mayor, así que sería la T. Aquí marcamos la opción C. Ok, estamos en el ejercicio 22 y podemos notar que hay un criterio dentro del enunciado, o sea, una formulita, que esa formulita se llama H y dice que H es la altura en metros que tuvo un objeto al ser lanzado desde un edificio. Bueno, entonces ya tenemos que esa formulita, si se pudiera calcular con algún valor de X, lo que me va a dar es la altura.
Esa fórmula da la altura, pero ¿quién es X? X dice que es el tiempo. Aquí lo dice, el tiempo en segundos. Ahora, en la pregunta nos dicen cuál fue la altura máxima. O sea, ¿cuál es la altura máxima? No nos están dando, si leemos ahí, no nos están dando ningún valor para probar en la X. No nos están diciendo el tiempo. Yo necesito entonces ir probando diferentes valores, pero ¿cuáles valores? Aquí nos dan un intervalo. Aquí sí voy a necesitar esa información. Eso quiere decir que los valores de X, ven que la X está en el medio, los valores de X deben ser valores que están entre el 0 y el 6. Y voy a ir probando con números naturales. O sea, voy a ir probando esa X con diferentes números. Voy a hacerme una tablita para ir apuntando los resultados para después comparar dónde está la altura máxima. Y voy probando. Primero voy a hacer la tablita, denme un momento. Denme un momentito. Ahí voy a ir probando. O sea, ¿con qué voy a probar? Voy a probar hasta con el mismo 0, no importa. Con los extremos, con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Casi que no me va a caber aquí, vamos a ver. Con el 5, bueno, y si queda chance, probamos con el 6. Es que ya no me cabe. Con el 5. Igual lo hacemos a la calculadora y lo vamos apuntando. Entonces, como lo dije, nos vamos a ayudar con nuestra calculadorcita. Es importante que la tengan a la mano. Y lo que vamos a hacer es escribir la formulita que está arriba, pero quitamos la X. Y en lugar de la X vamos a colocar un paréntesis. Vean, vamos a escribir el menos, el 5. Ahora venía la X. Quito la X y pongo en vez de la X un paréntesis. ¿Para qué? Porque ahorita lo voy a cambiar por un número. Entonces después dice que es elevado a la 2. Entonces toco la tecla de elevar a la 2. Se pone el 2 chiquitito arriba. Sigo más 20. Otra vez paréntesis. Porque ahí estaba la X. Más 60. Y la 60 no tiene X. Entonces paréntesis nada más en los dos primeros números. Me devuelvo con la flecha y me pongo dentro del primer paréntesis. Porque ahí es donde debería estar la X. Y la voy a cambiar porque voy a probar qué pasa a los 0 segundos. Vamos a ver qué es lo que pasa a los 0 segundos, que es el tiempo, donde la X es 0, le doy igual y dice que estaba a una altura de 60. Entonces con 0 da 60, a los 0 segundos estaba a una altura de 60 porque estaba en un edificio, ¿verdad? Un edificio de 60 metros, me imagino. Entonces ahora vamos con el 1 y seguimos con la calculadora. Me devuelvo con la flecha. Borro ese 0, borro el segundo 0, me devuelvo otra vez y ahora voy con un 1. Coloco un 1 en el primer paréntesis, coloco un 1 en el segundo paréntesis y le doy igual. Un 75, entonces 7, 5. Al segundo número 1 estaba a una altura de 75, entonces vamos con el 2. Hay que ir probando, porque ustedes tienen que recordar que cuando se lanza un objeto, él sube y después baja. Entonces no es cierto que conforme más avance, más alto va a estar. Eso no es cierto, porque va a bajar en algún momento, ¿verdad? Entonces necesitamos ir viendo dónde es. Entonces por eso es que vamos probando con diferentes números. Me devuelvo, borro donde estaban los numeritos y ahora voy probando con el 2. 2 aquí, 2 aquí. 80. A los 2 segundos está a 80 metros de altura. Vamos a ver qué pasa a los 3 segundos. Y entonces me devuelvo, borro. Borré, vamos a ver. Borro aquí. Y borro aquí. 3. Hago aquí y aquí. Y lo doy igual y vea que dice 75, que quiere decir que ya empezó a bajar el objeto. Ya empezó a bajar.
Si yo sigo con el 4, se van a dar cuenta que sigue bajando. O sea, los segundos van aumentando, pero en realidad está bajando. Voy a hacerlo solo para que ustedes lo vean, pero ya ahí vimos cuál es la altura máxima, que sería a los 2 segundos una altura de 80. Vamos a ver qué pasa con el 4. ¿Ve? Da 60. Da 60. Ya va bajando. ¿Por qué? Porque el objeto subió y después bajó. Y en este punto, que es el más alto, ocurrió a los 2 segundos y su altura fue de 80 metros. Ok. Bueno, en el ejercicio 23 tenemos la gráfica de una función cuadrática donde podemos observar que se relaciona el tiempo con el precio. O sea, podemos observar, por ejemplo, que a los 2 años el precio va a ser de 30, a los 4 años de 34 y a los 8 años de 18 dólares. Porque aquí dice que el precio es en dólares y que la X son en años. Y que los años que tiene la empresa van desde los 0 hasta los 8 años. O sea, toda esa gráfica viene desde los 0 hasta los 8 años. Y ahí tendremos que analizar entonces nosotros, según la pregunta que nos den, dice que de acuerdo a la información anterior, ¿cuántos años transcurrieron para que el precio de cada una de las acciones fuera el mayor? El mayor. ¿Cuántos años para que fuera el mayor? Para que fuera el mayor tiene que ser el más alto de todos los precios. El más alto de todos los precios son 34 dólares. ¿Cuántos años tuvieron que haber transcurrido? Tuvieron que haber transcurrido 4 años porque en ese momento el precio fue el más alto. Después de ahí empezó a bajar el precio hasta los 8 años. Entonces, 4 años tuvieron que haber transcurrido. Bueno, este ejercicio sí es importante que lo lean con cuidado y lo practiquen porque usualmente lo preguntan muy similar. Ya en el folleto que ustedes tienen, traten de hacer varios apuntes ahí. Vean que nos están hablando de fabricar un par de sandalias y que ese par de sandalias, fabricarlo, nos está costando 3,000 colones. Aquí lo dice. El par de sandalias, cuando lo fabricamos, pensemos en materiales y etcétera, nos cuestan 3,000 colones por cada par. Un par de sandalias 3,000, dos pares de sandalias 6,000, tres pares de sandalias 9,000, etcétera. Entonces vamos a decir que el costo de hacer un par de sandalias es de 3,000, pero como no sabemos cuántas, entonces por X cantidad que vayamos a hacer, si queremos un par, pues 3,000 por uno, y si queremos dos pares, 3,000 por dos, etcétera. Y como no sabemos qué número, colocamos 3,000 por X, porque no sabemos cuántas vamos a hacer. Entonces, lo escribimos en general. Después, por otro lado, nos están diciendo que también hay un gasto o unos costos que son fijos. Cuando hablamos de costos fijos, podría ser pagar la luz, pagar no sé, la electricidad, etcétera, que son gastos fijos aparte de lo que costaba hacer las sandalias. Entonces el costo total se va a incrementar porque al final no queda de otra más que pagarlo. Y esto que acabamos de construir aquí se llama criterio. Es el criterio del costo.
Y entre las opciones, o sea, tenemos la opción A. 3000X más 17.000. 3000 por la cantidad de pares de sandalias que hagamos, más los 17.000 colones de los costos fijos. Eso serían los costos totales. Ok, en este ejercicio vemos nuevamente que viene una formulita que dice 10 más X y que ella se llama C. Arriba dice que la cantidad C de litros de combustible, ok, entonces esa fórmula llamada C son los litros de combustible y la X representa el tiempo en segundos. Entonces ya tenemos una formulita, que sabemos que es 10 más X y lo que va a dar son los litros de combustible y que la X es el tiempo. Entonces aquí en la primera gráfica, por ejemplo, porque me están pidiendo cuál de las gráficas es la representación de esa situación que tenemos ahí. Este 30 entonces, como es la X, vendría a ser el tiempo en segundos. A los 30 segundos se supone que la cantidad de litros de combustible va a ser de 40. ¿Será cierto o será falso? Bueno, si esto es cierto en la gráfica, tiene que también ser cierto en la fórmula, porque la fórmula y la gráfica son dos representaciones distintas de la misma situación. Deberían dar el mismo resultado. O sea, si yo cambio en vez de esa X por un 30, o sea, este 30 lo cambio aquí. Si yo lo llego a cambiar, vamos a hacerlo. Entonces quedaría 10 más 30. Debería darme como resultado, en este caso que dio 40, tiene que darme exactamente el mismo resultado que está en la gráfica. Con 30 en el tiempo dio 40 litros de combustible. Y en la fórmula, cuando yo usé el 30 en la X, como resultado obtuve los 40 litros de combustible. Así que la respuesta A vendría a ser la correcta. Aquí probé solamente un punto, el de 30 con 40. A veces es importante probar dos cuando estamos indecisos, ¿verdad? Por ejemplo, en las demás opciones, vea que con 30 dice que da 30. Entonces no, porque sabemos que da 40 en la fórmula. En la otra dice que con 40 da 30. Y eso es falso también. Si colocáramos un 40 en lugar de la X, estaría dando 50. Y entonces con 40 no da 30, da 50. Entonces estas dos opciones son falsas, estas dos últimas. Es importante que observe que yo tuve que analizar las opciones para llegar a la respuesta correcta. Entonces siempre es pero muy importante no solamente leer, sino también analizar las opciones para ir descartando.